Les comentábamos que hemos conseguido también en el aspecto, podríamos decir, de la justicia o el análisis de una parte del funcionamiento de la justicia sobre el derecho de familia y el problema que están padeciendo muchas personas por no poder ver a sus hijos, a sus hijas, producto de instancias judiciales y no tan judiciales que muchas veces se adoptan en las separaciones de parejas o de personas. Sobre este tema, por la importancia que creemos que tiene, acudimos a una especialista en derecho de familia como lo es la abogada Celeste Segovia, y ya le proponemos compartir la primera parte de esa charla. Y como les decíamos en el anuncio de contenidos, estamos hoy con la doctora Celeste Segovia, a quien le agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos, abogada y especialista en Derecho de Familia. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pedro, muchísimas gracias por estar acá hoy en mi estudio jurídico y bueno, charlar como amigos sobre un tema de mucho interés para la sociedad y sobre todo muy actual como es la problemática de un fuero tan sensible como es el fuero de familia o de niñez, adolescencia y familia en la ciudad de Resistencia fundamentalmente y bueno, en toda la provincia y a nivel país también. ¿Ese fuero de qué se ocupa? Una multiplicidad de aspectos dentro de lo que es derecho de familia, ¿no? Así es, el fuero de familia es muy amplio, abarca desde el matrimonio, filiaciones, divorcios, adopciones, alimentos, régimen de cuidados personales, revinculaciones parentofiliales, determinación de capacidad o incapacidad de las personas cuando hay problemas, por ejemplo, de salud mental, guardas, bueno, abarca desde la protección también integral de las mujeres en el sentido de cuando son víctimas de violencia de género intrafamiliar, la protección contra la violencia familiar hacia niños, adolescentes y también adultos mayores que conviven dentro de una familia que a veces se vuelve disfuncional y bueno, van ocurriendo una serie de hechos que son muy sensibles porque la verdad que el fuero de familia es un fuero que resuelve o debe o debería resolver cuestiones que son muy urgentes. La mayoría, el 90% de los casos que se plantean en el derecho de familia son urgentes. Podríamos decir que es como una guardia de un hospital, donde si la familia o las personas acuden al fuero de familia, a la justicia de familia, es porque han agotado muchísimas instancias y no han podido autocomponer el conflicto familiar. Y en la mayoría de los casos hay menores de por medio, ¿no? Los hijos, las hijas. En muchos casos, sí, en la mayoría, no tengo estadísticas ciertas, siempre hay, digamos, niños, niñas y adolescentes, digamos que muchas veces están en una situación también de mucha vulnerabilidad, o de mucha tensión, donde hay divorcios sumamente conflictivos y digamos hay motivos, vienen ya disfuncionalmente esas familias y en los juzgados de familia se va profundizando ese conflicto y encuentra siempre el conflicto una grieta, un lugar para filtrarse nuevamente por más de que se logre una solución en determinados aspectos. Si la familia es disfuncional o hay conflictos o tensiones que son ilimitadas, se hace crónico, se cronifica el conflicto familiar y en el medio hay niños, niñas y adolescentes. Ahora, Celeste, el fuero que trata tanto o tiene que tratar una temática tan amplia como decías, en el Chaco, ¿tiene un equipo con volumen o cuántos juzgados hay, cuántos jueces, como para que no se demore tanto? Bueno, en el juzgado hablo de Resistencia, que es donde yo me aboco al ejercicio profesional primordialmente, en la primera circunscripción, en la ciudad de Resistencia, tenemos 6 juzgados de familia. Hay algunos que están por la avenida Las Heras y otro que está por la calle French. Algunos se encargan del fuero penal del menor y ahora se ha ampliado la competencia al familia 3 y 4 tratando temas de violencia familiar.
se le ha ampliado la competencia, se le ha dado mayor competencia para descomprimir un poco lo que es la Secretaría o el Fuero Civil de Familia que está por la calle French. Y la verdad que bueno, sí, es un conflicto o es un problema multicausal el tema de las demoras que por allí se ve y se escucha muchísimo reclamar a los ciudadanos, a los justiciables. Las demoras no es únicamente un problema del Poder Judicial o del juez o del equipo interdisciplinario o del abogado, sino que es una cuestión que tiene que ver con la falta tal vez de recursos o la redistribución de los recursos humanos, más equipamiento, más profesionales para los equipos interdisciplinarios. Tenemos un solo equipo interdisciplinario para todos los juzgados de familia de Resistencia, con lo cual eso también dilata muchísimo por allí en los tiempos del trabajo del equipo, pero no por una cuestión de que no quieran hacerlo más rápido, sino porque son múltiples, ha crecido muchísimo la actividad de los juzgados de familia y tal vez ha quedado acotado o ha quedado chico todavía el equipo interdisciplinario. Ojalá podamos tener en cada juzgado de familia un equipo interdisciplinario o, por ejemplo, contar con más recursos humanos, más equipamiento tecnológico, más conectividad a internet, más teléfonos o líneas telefónicas, por decirlo de alguna forma. O sea, hay un cúmulo de cuestiones que son multicausales, que no tienen nada más que ver con la responsabilidad de los jueces. No es que a veces los jueces no quieren resolver las cuestiones, sino que es un problema crónico que se trabaja en conjunto. En los últimos tiempos tomó por lo menos más difusión o aparición en los distintos medios el pedido de celeridad justamente de la justicia por parte de papás. Así es. De mamás menos en cantidad y también de abuelos. ¿A qué se refiere? ¿A la lentitud de la justicia o a que no dan respuesta a lo que ellos quieren? Bueno, básicamente hay de todo, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente por lo que yo pude ver, escuchar, porque muchas veces me acerqué a acompañarlos, a escuchar el reclamo, a apoyar su reclamo, que es absolutamente legítimo. Reclaman mayor celeridad en las causas de revinculación parentofilial, también digamos... Perdón, cuando se dice recuperar la relación parentofilial, un ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, un ejemplo, supongamos, un caso, supongamos, de violencia intrafamiliar de una pareja, lleva unos días, se hace la denuncia, puede ser, vamos a ponerlo así, una mujer hace una denuncia por violencia familiar, eso tramita bastante rápido porque obviamente ante la menor sospecha se debe actuar y bueno, se establece por ejemplo una prohibición o una restricción de acercamiento de la persona o del presunto agresor, porque obviamente que eso está sujeto después a otras cuestiones que se van a resolver a medida que avanza el proceso, pero como medida precautoria los jueces, con buen criterio, y aparte lo dice así la ley, resuelven una prohibición de acercamiento. Eso se resuelve relativamente, podemos decirlo, rápido, aunque sabemos que en la justicia no hay cosas así tan rápidas, pero dentro de lo que se puede decir, bastante rápido. Ahora bien, esas medidas a veces se mantienen en el tiempo sin que se avance en otras cuestiones y, por ejemplo, en el caso que yo te doy, ese papá queda mucho tiempo desvinculado, supongamos, de sus hijos. Tal vez el problema era de pareja, pero no la relación paterno-filial, y de un día para el otro, por ejemplo, el niño se encuentra en que no puede ver a su papá o que no lo va a ver más. Y eso se va demorando y dilatando en el tiempo, no se levantan esas medidas cautelares, de restricciones, se tarda bastante en lograr la revinculación y cuando pasa el tiempo, a veces pasan meses, a veces pasan años, prácticamente el niño quedó con la amputación, por decirlo de alguna forma, de una parte muy importante de su identidad biológica y dinámica, que es su rama paterna o su rama materna, porque también se puede dar a la inversa. Digamos, la violencia familiar no es solamente la violencia del hombre hacia la mujer, la violencia familiar puede ser hacia un hombre, puede ser hacia un adulto mayor, puede ser hacia un niño.
no necesariamente la violencia familiar implica violencia de género. Porque ahí se está, creo y pregunto, ¿no?, afectando el derecho de vinculación del menor con alguno de sus padres. Así es, el derecho de comunicación es un derecho principalmente de los niños, no solamente de los progenitores, sino que fundamentalmente es un derecho del niño a vivir en el seno familiar, a tener contacto con ambos padres, a ser cuidados, a ser alimentados, a tener el afecto de su familia, tanto paterna como materna. O sea, es muy importante para el desarrollo de su identidad dinámica esa comunicación. Que ya no se dice más visitas, porque la mamá no es una visita ni el papá es una visita. ¿Cómo se llama ahora? Régimen de comunicación, o cuando antes también se decía tenencia, que es otra cosa diferente al régimen de comunicación, se llama régimen de cuidados personales. Pero bueno, digamos, es un derecho central. Y aparte, la Argentina está obligada por tratados internacionales, por convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional, donde en estos procesos que son tan sensibles se debe brindar una tutela judicial efectiva a los niños, a los justiciables, que significa avanzar en el proceso, dictar una sentencia en tiempo razonable, que esa sentencia se aplique, se ejecute, porque hay veces también que en el fuero de familia, al ser tan complejo, a veces se desobedecen las órdenes judiciales, tal vez a veces los jueces ordenan la revinculación, ordenan la comunicación, ordenan determinadas cuestiones, pero se desobedecen y eso se va dilatando en el tiempo. ¿Quiénes desobedecen, Celeste? ¿El padre, la madre? Muchas veces se fijan, supongamos, regímenes de comunicación que se establece que la mamá o el papá tiene que estar con su hijo determinados días en la semana. Entonces, se van... no es a veces una desobediencia expresa, decir, no, yo no voy a cumplir, sino que se van haciendo determinadas actos obstruccionistas, como por ejemplo, no puede ir con vos porque le duele la muela, porque está enfermo, porque vamos a viajar, no, porque no quiere verte. O sea, se van poniendo trabas y no se va cumpliendo la orden judicial y va pasando el tiempo y esos niños se van criando. Hay un autor muy importante que es Misray, Mauricio Misray, que es un tratadista del derecho de familia, que habla de este tema y dice son niños huérfanos con padres vivos. En estos casos en que hay una separación y no hay forma de revincular, ya sea porque o bien hay muchas demoras o trabas judiciales, o bien porque hay un padre o una madre obstruccionista que a veces hasta manipula consciente o inconscientemente al niño para ponerlo en contra del otro progenitor. Se crean también lealtades, muchas veces le dicen al niño, si vos te vas, no me ves más a mí, claro, si vos te vas con tu mamá, olvídate de mí. Entonces empieza a haber como un conflicto de lealtades del niño que se ve en medio de esa disputa o de esa pelea y va asumiendo un rol de acompañamiento al padre o madre que es obstructora. O se normaliza ese tipo de situaciones. O se normaliza ese tipo de situaciones. Y yo creo que es nuestro deber como adultos, como operadores del fuero judicial, de familia, tanto de abogados como de los jueces, como de los trabajadores, de los equipos interdisciplinarios, hacerle comprender al niño que las cuestiones, los conflictos de adultos no deben ser absorbidos por ellos y se debe trabajar con profesionales que realmente entiendan sobre la materia, que sean especialistas, tanto psicólogos como abogados, digamos. Muchas veces se subestima decir, no, un caso de familia es fácil, esto es así, así, es 2 más 2 más es 4. Pero en realidad es un fuero que tiene una especialidad, que tiene principios muy concretos y que si uno no lo maneja, no tiene la experiencia, no tiene la práctica, puede llegar a provocar mayor conflictividad en este conflicto familiar que se está presentando. Ante este ejemplo que dabas, y es una pregunta obviamente, ¿no? ¿Cuál es el rol o cuál debería ser el rol del profesional del derecho cuando ve, por ejemplo, que su cliente o cliente está
realizando esas obstrucciones. ¿Qué le tiene que decir? Bueno, hay de todo en la viña del Señor, Pedro. El rol del profesional del derecho tiene que ser muy ético en este sentido, digamos. El abogado o la abogada que hace derecho de familia, que es un fuero, te digo, del 90% somos mujeres, tanto las juezas y las litigantes, las abogadas litigantes, somos muchas mujeres en el fuero de familia. No sé si somos muchas, pero somos mayoría, por lo que se ve, por lo que se percibe. Creo que tenemos un profundo rol y compromiso de activar positivamente la resolución de los conflictos y tener una mirada central y especial en el interés superior del niño. Es decir, si en mi caso, yo hablo en mi caso particular porque tampoco voy a hablar de otros colegas o del trabajo de otros colegas. Entiendo que un abogado no puede, por ganar un peso más o ganar un peso menos, hacer de esto una mecánica de, supongamos, vamos a denunciarlo o a denunciarla por violencia, entonces le vamos a privar del contacto con la criatura, ahora va a haber, o utilizar esos mecanismos de venganza. Yo creo que hay que ponerle un freno y un parate, claro, y decirle y asesorar al cliente que puede discutir absolutamente todo lo que sea materia de adultos o materia de bienes, pero separar la cuestión de los adultos con respecto, claro, a los niños. Después de un muy breve corte estaremos con la segunda parte de esta entrevista que gentilmente nos concediera la doctora Celeste Segovia. Segunda parte de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, los miércoles a las 22, la repetición de los domingos a las 15:30 para Resistencia el área metropolitana, la ciudad de Villa Ángela, y a través del servicio de Flow en todo el país. Además también en nuestras redes sociales, en el portal de noticias y en el canal de YouTube, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y antes de entrar en la segunda parte de la charla con la doctora Celeste Segovia, queremos hacer mención a lo que sucederá este domingo 18 de junio, obviamente teniendo todo el cuidado necesario como para no romper la veda electoral que se estará cumpliendo justamente cuando se emita nuestra repetición. La forma en que se presentan estas elecciones paso da una multiplicidad de opciones que ojalá no confundan o no generen más, no digamos distracción, pero sí confusión por parte del electorado en las mesas de toda la provincia. Un sistema que creemos podría mejorarse o podría ser mucho más sencillo, fundamentalmente porque, por ejemplo, hay 10 listas de precandidatos a la gobernación, un total de 5.670 precandidatos a distintos cargos en toda la provincia. Lo cierto es que ojalá que se constituya en un momento de ejercer un derecho más que de responder a una obligación, un derecho ciudadano, como lo es el de la posibilidad de elegir y ser elegido. Además también recordemos, por lo menos aquí en la ciudad de Resistencia, que en las últimas PASO, las de las elecciones de medio término, la entonces oposición y todavía actual oposición se llevó un resonante triunfo en la ciudad de Resistencia. Pero si nos está viendo el domingo, no falta mucho como para que comiencen a darse los números y de esa manera se despierten las sonrisas o no en los distintos lugares de concentración de las diferentes fuerzas políticas que participan. Ahora sí, pasemos a la segunda parte de la entrevista que gentilmente nos concediera la abogada especialista en Derecho de Familia, Celeste Segovia. Decía recién que el fuero tiene una mayoría de integrantes mujeres, ¿no? De juezas, sí, la mayoría. Juezas y abogadas, si no me equivoco, ¿no? El único juez varón es el doctor Rubari. Después la mayoría son, todas las demás son juezas mujeres. Es probable que Resistencia, Resistencia, ¿no? sí. En el interior no sé. Es probable que un papá
un hombre, ¿no? que entra en un conflicto de este tipo, diga, pero si ahí son todas mujeres, la jueza, las abogadas, ¿eso me va a afectar en un fallo, en un veredicto? Sí, no digo que va a afectar, sino que sí, que muchos clientes, papás, varones, tienen así como un prejuicio de que porque por el hecho de ser varones ya directamente entran prácticamente perdiendo por goleada en cualquier planteo que puedan hacer. Pero no, hay que confiar en la justicia. Yo sé que a veces cuesta mucho la credibilidad del sistema, la credibilidad también en los propios abogados. Hay que confiar si uno hace los planteos correctos, si uno hace los planteos conforme a derecho, si uno tiene experiencia en la litigación en el fuero y es razonable y constitucional lo que uno plantea, los jueces acogen cuando está bien planteado y cuando es lo que corresponde en derecho, con independencia de que sea varón o mujer. Por supuesto que siempre hay que tener una mirada en este fuero. Los jueces o las juezas tienen una mirada que tiene que ver con la perspectiva de género, pero también con la perspectiva de infancia, y en eso van trabajando y haciendo un equilibrio sobre las decisiones, pero fundamentalmente siempre con la mirada puesta en el niño, ¿no es cierto? Siempre el sujeto central cuando hay un litigio donde hay un niño, la mirada tanto de los abogados como de los jueces, del equipo, tiene que estar focalizada en el niño y en su interés superior, por supuesto. ¿Sucede eso? Sí, yo entiendo, a ver, el interés superior es así como algo que en abstracto no lo podemos definir, sino que hay que ver caso por caso y concreto qué es el interés superior del niño en el expediente en concreto. Muchas veces un niño que tiene, por supuesto, por convenciones de derechos humanos, el derecho a ser escuchado en sede judicial, muchas veces manifiesta determinados deseos, pero eso no significa que sea vinculante esa opinión o que sea que hay que sí o sí resolver como dice el niño, porque muchas veces esos deseos, esas subjetividades del niño incluso van en contra de sus propios intereses. Entonces hay que ver el caso en particular, qué es lo que está pasando y qué es lo mejor para el niño, y para eso los jueces se apoyan en los equipos interdisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, informes previos y un cúmulo de cuestiones para poder llegar finalmente a una sentencia y definir, bueno, si ustedes no se pudieron poner de acuerdo como padres, lamentablemente tiene que resolver un tercero imparcial, y muchas veces esa decisión no le va a gustar a la parte que no resulta tan beneficiada en el asunto. En el fuero de familia, yo siempre digo que no es que hay vencidos y ganadores, siempre se pierde algo, se pierde tiempo, se pierde lágrimas, se llora mucho, es muy angustiante, también es muy estresante. Yo como profesional siempre, lo primero, en la primera consulta les digo, aparte de abogado, necesito que busques un terapeuta o un psicólogo que te acompañe también desde lo psicológico a llevar este proceso de familia, porque son muy duros, son muy agobiantes, tocan sensibilidades muy importantes. La ansiedad obviamente está a flor de piel y es entendible. Un papá que no puede ver a su hijo, una mamá que no puede estar con su hijo, o una mamá que no puede obtener una cuota alimentaria en tiempo y forma. Son procesos que llevan, digamos, que a veces te lleva muchísima vida y muchísima salud. Por eso hay que estar trabajando a la par entre abogado y terapeuta del cliente, porque se deben acompañar mutuamente en este proceso. Si se pueden dar sugerencias en una pareja que esté en un proceso de divorcio, por ejemplo, ¿cuál sería de aquello que no debería hacerse en función del bienestar de los chicos o de las chicas, las hijas, digamos, los hijos? Yo si pudiera dar un consejo, trataría de que logren acuerdos fundamentales en lo que es el régimen de parentalidad. ¿Qué es eso? En acordar un régimen de comunicación, en acordar una cuota alimentaria,
en acordar cómo pasarán los días festivos, los días de cumpleaños, separar la cuestión de los niños de la cuestión de los adultos, es decir, no sé, si hay que pelear por bienes, bueno, separar esa cuestión, tratar los temas en los que hay consensos, y yo creo que si son padres funcionales, deben entender y entienden que una cosa son los niños y otra cosa son las cuestiones de los adultos. Ahora, la mayoría de los casos acuden a un profesional del derecho e ingresan al sistema judicial porque ya no pudieron autocomponer ese conflicto. Es la menor parte los que llegan a un divorcio de común acuerdo y firman los convenios reguladores. La menor parte, decís. La menor parte. Los que llegan a acuerdos son menos. Sí, son menos. Hay mucha conflictividad. Hay mucha conflictividad y sobre todo cuando son separaciones, digamos, dolorosas, ya sea por distintos motivos. Hay como utilizan a veces el fuero de familia como una especie de venganza contra el otro. Lamentablemente utilizan a los chicos como objetos, despojándolos de sus derechos, consciente o inconscientemente, y van dañando esa psiquis. Ahora, Celeste, como profesional con experiencia en el trato, ¿se puede advertir desde el inicio de la consulta que le hagan quién está de alguna manera mintiendo, fingiendo, ocultando o no? No, yo no soy profesional de la psicología para darme cuenta si me está mintiendo, pero lo primero que tiene que hacer una persona cuando acude a un abogado es decirle toda la verdad, porque nosotros somos una especie de confesores. Claro. Esto está amparado, esto es como un estudio jurídico, yo siempre le digo a mi cliente, es sagrado, lo que vos digas acá está resguardado, es secreto profesional, es la relación de confianza que tenemos entre el cliente y el profesional o la profesional que elija. Es fundamental decir la verdad de todo lo que ha pasado, fundamental transmitir cuáles son las verdaderas pretensiones, si las pretensiones son vengarte, pelearte o realmente ver a tu hijo, claro, o acordar una cuota o tratar de obtener una sentencia porque realmente considerás que se está cometiendo una injusticia. O sea, eso sí yo puedo detectar cuando hay un ánimo vindicativo, claro, cuando vienen para decir quiero destrozarlo o destrozarla judicialmente, me la va a pagar. No, en ese caso yo no tomo ese caso. Ajá. O bien le digo, no, vamos a encauzar a lo que realmente es importante y a lo que realmente necesitas y a preservar, si hay niños, ese vínculo. Porque si vamos a desgastarnos en pelearnos o en vengarnos, primero que lleva muchísimo tiempo, un desgaste emocional para el cliente, para el abogado que entra en esa cronificación del conflicto que es sumamente estresante y por supuesto también pérdida de dinero porque o sea, todo litigio implica un trabajo profesional, claro, que a la larga se tiene que pagar. Entonces, y el daño a los hijos. Y el daño en el medio a los chicos, que es lo más importante, porque son, digamos, parte de esa guerra que existe judicial que se va transmitiendo, claro, ya sea implícitamente, a lo mejor, no sé, le dicen, mirá la porquería de cuota que me pasa a tu papá. Eso ya es supongamos, una frase así, al pasar, que la madre, mirá la porquería que me pasa a tu papá, supongamos. Eso ya también está predisponiendo de alguna manera negativamente contra uno de los progenitores. O, no sé, un padre que diga, mirá, tu mamá no te cambió la ropa o te tiene sucio. Ya vas mellando la psiquis de ese niño, implantando ideas y los vas metiendo en el conflicto, claro, de adultos. Ahora, cuando se interna un proceso con un profesional del derecho, eso tiene un costo, obviamente. Sí. Ahora, el Estado, a través del Poder Judicial, ofrece para quienes no tengan medios económicos la posibilidad de hacer frente a un proceso. Sí, existe la defensoría, existen las defensorías civiles. En el juzgado de familia, por ejemplo, hay un cartel grande que dice los requisitos para acceder a un defensor oficial en materia de familia. Por ejemplo, también está el Centro Público de Mediación Gratuita, que es un paso previo que establece la ley antes de ir a juicio.
excepto que haya, digamos, una perimetral, como dice la gente, una provisión de acercamiento de las partes, en cuyo caso la ley prohíbe mediar cuando existe esa orden judicial de prohibición de acercamiento. Pero si hay buena predisposición y si hay abogados digamos, no tiran más nafta al conflicto, sino que tratan de componerlo y de llegar, es muy importante esa audiencia en el Centro Público de Mediación, que es gratuita para cualquier justiciable. Va, rellena un formulario, pide la audiencia, lo citan también a la contraparte. Hay un mediador que es puesto por el Poder Judicial, por el Estado, que trata de conciliar, de mediar ese conflicto y lograr un acuerdo en esa audiencia que después se homologa, con lo cual eso abarata muchísimos los costos. Claro. También hay defensorías oficiales, donde, bueno, si uno acredita determinadas circunstancias puede acceder a tener un defensor oficial. Y después también están los colegios de abogados que algunos tienen determinados, digamos, asumen determinadas intervenciones de casos concretos o que consideran litigios estratégicos como para llevarlos adelante. Pero sí existe la posibilidad de acceder a la justicia a través de defensores. Ahora, sí. Yo no sé si habrán hecho estudios o estadísticas de los efectos que pudo haber tenido la pandemia en relaciones intrafamiliares y derivaciones en hechos de violencia o no o de separaciones. ¿Se puede determinar eso? No sé si han habido estudios, lo que sí he leído en muchos medios prestigiosos, en diarios digitales, que durante la pandemia se acrecentaron los hechos de violencia familiar o intrafamiliar, y también se acrecentaron las desvinculaciones y las pérdidas de contacto entre, cuando la pareja está separada, bueno, se acrecentaron la conflictiva familiar en materia de comunicación con uno de los progenitores, y bueno, se tuvo que establecer, digamos, el mecanismo de videollamadas cuando estaba en su punto más álgido la pandemia, o que muchos niños tuvieron que quedar mucho tiempo con uno de los progenitores y el otro quedó justo digamos, con las prohibiciones de circular o de salir o de lo que fuera que había en ese momento. Sí, por lo que se pudo ver, digamos, yo no sé si hay un observatorio o una estadística concreta, pero sí se acrecentaron las denuncias y se acrecentaron las desvinculaciones y los problemas por régimen de comunicación. Y la no relación parental, digamos, directa con los progenitores también puede afectar a los abuelos, a las abuelas, ¿no? Sí, digamos, sujetos, víctimas indirectas o directas también, porque el derecho de comunicación del abuelo es un derecho propio que tiene, no es un derecho derivado de los padres. Por ahí vienen abuelos y te dicen, yo tengo derecho, doctora, a pedir un régimen de comunicación, pero sí, por supuesto, cualquier persona que haya tenido una relación afectiva, parental con el niño, puede pedir, reclamar un régimen de comunicación con los niños. En esos divorcios muchas veces sí quedan perjudicados abuelos, abuelas, tías, madrinas, padrinos, que quedan incomunicados con el niño porque ya no se atienden los teléfonos, ya tienen, el padre o la madre tiene una prohibición de acercamiento, se corta todo vínculo. Y el niño en el medio, que no sabe, que de un día para el otro, un día estaba con la abuela y al otro día le dicen ya que no va a poder ver más a su abuelo, y así puede pasar bastante tiempo hasta que se ordena el conflicto y se establece un régimen de comunicación. Ahora, ¿todavía rige aquel viejo dicho que mejor un acuerdo que un juicio ganado, o algo así decía el juicio? Yo creo que es siempre mejor llegar al consenso. Yo creo que en el derecho de familia es muy importante una buena autocomposición del conflicto, pero con profesionales especializados. Es decir, no quiere decir ceder todo o perder todo o firmar acuerdos que son totalmente irracionales por el solo hecho de que la otra persona, como una especie de negociación con un secuestrador que te dice, bueno, me das esto y así podés tener acceso. No.
tiene que ser con profesionales, abogados, especialistas en la materia, que acompañen y que se logre respetar el sano equilibrio de derechos y de intereses de las partes involucradas. No se puede tampoco cualquier acuerdo por el solo hecho de decir, bueno, acordaron, porque tampoco sería una mala praxis profesional hacerle firmar a tu cliente un acuerdo que después resulta que terminó cediendo absolutamente todo con tal de ver a su hijo, ¿no? Ahora, Celeste, en el derecho de familia, ¿no? Alguien presenta o inicia un proceso de divorcio. ¿Puede estar patrocinado por un profesional en lo penal, por ejemplo, o específicamente tiene que ser de...? Sí, puede estar patrocinado. Nosotros, a ver, para ejercer la profesión se necesita estar, obviamente, recibido con un título habilitante. Ser abogado. Ser abogado y estar matriculado en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Lo ideal es que zapatero a sus zapatos, ¿no es cierto? Yo no me voy a ejercer derecho penal porque conozco hoy mis limitaciones, aunque estoy haciendo una maestría en ciencias penales, pero todavía me falta mucho. ¿Pero sucede? Sí, sucede. Sucede y en vez de colaborar, esos profesionales, en vez de colaborar como vienen formados, tal vez desde la óptica del derecho civil o del derecho penal, tienen otra óptica y otra mirada de la cuestión. Y el derecho de familia es un fuero especial, que tiene principios especiales, que tiene normas procedimentales particulares, fallos particulares, o sea, no todo es blanco o negro, todo va a depender de la situación concreta. Entonces, bueno, esos profesionales por ahí, en vez de favorecer a una resolución, terminan a veces acentuando la conflictividad. Y también quiero hacer referencia a otro tema que no sé si tiene directa relación, pero sucedió con una persona que asesinó siendo hombre, después se autopercibió como mujer y está detenido, creo. ¿Cómo es legal eso? ¿Cómo queda? Bueno, yo no soy penalista, pero sé que el femicidio solamente puede ser cometido por un hombre contra una mujer, ¿no es cierto? O sea, por el hecho de ser mujer. Claro, se tiene que dar en un contexto de violencia de género. Capaz que los penalistas ahora se me están riendo muchísimo, porque dicen que está hablando de derecho penal o lo que fuera, pero tiene que ser cometido de un hombre hacia una mujer en contexto de violencia de género, o sea, en una relación desigual de poder, acreditar todas esas situaciones y los elementos del tipo penal para que pueda haber una condena por femicidio. Entonces, como el tipo penal dice que es de hombre hacia mujer, tal vez por eso se utilizan algunas puede ser una argucia legal. Puede ser una argucia legal. Desconozco, digamos, sé que eso se está dando en el fuero penal, hay un caso muy resonante. No voy a nombrar a la persona porque la verdad que no desconozco el expediente y sería irresponsable de mi parte decir algo sobre el mismo, y aparte sé que hay profesionales muy importantes llevándolo al caso, pero he escuchado por los medios que sí, que se han cambiado la identidad tal vez para salir de la figura del tipo penal. Y volviendo al tema específico del derecho de familia y en este caso el de los divorcios, ¿no? La sugerencia para quienes están en el proceso o lo van a iniciar un proceso, ¿cuál sería? ¿Pensar siempre en los chicos, en los hijos, en las hijas? Lo fundamental es pensar siempre en los niños. Obviamente cuando tienen hijos menores de edad, ¿no es cierto? Es fundamental pensar en ellos. Tratar de preservar las relaciones, los afectos y el bienestar de ellos por sobre todas las cosas. Y lograr el mayor acuerdo posible, porque eso te da muchísimos años más de vida. Es desgastante un proceso de familia donde hay una conflictividad crónica y que hasta se pelean, no sé, por la taza o por el mantel, porque me ha pasado, esto es literal, una virome más, una virome menos, a mí me corresponde el juego de platos, eso es mío, o sea, ya el nivel de conflictividad, y bueno, eso también amerita que uno diga, bueno, vayan también a terapia coparental, porque hay cosas que podemos resolverla los abogados y hay otras cosas que evidentemente hay una disfuncionalidad que viene ya arrastrada de mucho tiempo y que la justicia, un juez o un abogado, no lo va a poder resolver
Esto ya depende también de la ayuda y colaboración de profesionales especializados en materia familiar y de terapia coparental. Porque no sería el mantel, no sería el libro, no sería Debe haber algo subyacente, claro, no el mantel, ¿no? Lo que se está discutiendo debe haber, ¿no? una bronca ahí que no se sabe. Celeste, muchísimas gracias por atendernos. No. Queríamos que una especialista nos cuente algunos aspectos, que seguramente habrá muchos, y anécdotas más todavía, ¿no? Sí, hay muchísimos. Bueno, te conté estos casos que son literales, se pelean hasta, o sea, donde hay un bache en el acuerdo, encuentran la grieta para pelear y seguir el conflicto familiar. Y a veces, abogadas y abogados, no todos, pero en algunos casos también estimulan o pueden llegar a meter un poquito de pimienta al asunto. No digo que son todos, el 99% de los colegas son excelentes, pero hay de toda la viña del Señor. De que existen. Muchas gracias, Celeste, muy amable. Gracias a vos, Pedro. Y eso ha sido todo. Nos reencontraremos ya seguramente en la semana, en nuestra edición de Sin Retórica, con el análisis de los resultados obtenidos en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia del Chaco. Hasta la semana que viene.